Hola chicos, ¿cómo están? Tengan buenas tardes todos. Vamos a iniciar este tiempo de meditación de la palabra. Hoy me toca exponer aquí un tema, no sé por qué, pero la Unión me pidió que les hablara acerca de la salud. Y les voy a decir que no sé por qué, porque en realidad en temas de salud creo que Dios está trabajando mucho en mi vida y creo que aún eso va a aportar mucho el día de hoy a esta reflexión. No solamente es lo que Dios está hablándoles a ustedes, es lo que primero me ha hablado a mí a través de todo esto que vamos a estudiar el día de hoy. Así que, pues bueno, vamos a empezar. Va a ser un tiempo corto, no va a ser tan extenso este tiempo, así que aprovechemos de la mejor forma ese tiempo que vamos a dedicar a este tema. Si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar, que aporte hacia el tema que estamos viendo, están los comentarios de Facebook. Igual chicos, compartan esta publicación ahí en sus muros, hagan grupos en vivo y permitan que más de sus amigos, de sus compañeros, pues puedan acceder a esta información y puedan conocer acerca de lo que la palabra de Dios nos dice. Y pues antes de empezar, vamos a hacer una oración. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, porque tú estás con nosotros, Señor, y porque tú nos hablas a través de tu palabra. Te pedimos, Padre, que en este tiempo tú dirijas esta reunión, que sea tu palabra, Señor, la que hable, que tu Espíritu Santo dirija nuestras vidas, dirija nuestras mentes, nuestro corazón, para entender el mensaje que tienes para nosotros. Enséñanos a vivir, Padre, de forma plena. Enséñanos a vivir de una forma que te agrade a ti. Y te pido por cada uno de los jóvenes que en este día se conecta, que tú los bendigas, Señor, que tú pongas en ellos un corazón dispuesto a escuchar, un corazón dispuesto a aprender y que sobre todo, Padre, te podamos dar la gloria y la honra en todo lo que hacemos. A ti te alabamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, chicos, busquen en sus Biblias el libro del profeta Daniel, capítulo 1. Vamos a meditar un poquito acerca de este capítulo, así que ténganlo ahí. Yo lo voy a estar leyendo en la nueva versión internacional. Si ustedes tienen la Reina Valera o alguna otra versión, solamente sigan con su vista la lectura. Dice la palabra de Dios. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Anías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Vamos a hablar, chicos, hoy acerca de algunos temas que tienen que ver con la salud, así que vamos a estar viendo aquí algunas ayudas visuales en nuestra pantalla. ¿Va? De pronto aparecerá mi cara y tal vez ustedes en algún momento hayan visto memes durante esta semana, durante esta cuarentena, que tienen que ver pues justamente con la salud, ¿no? Yo encontré estos recientemente, justamente estos dos memes, compartiéndolos esta semana, o bueno, frases. Uno dice, confirmen si también han estado ampliando el templo del Espíritu Santo con comida. Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y muchos de nosotros, pues ahorita en esta cuarentena, la verdad le hemos estado metiendo a la comida, ¿no? Y ampliando el templo. Ya algunos vamos por el segundo piso, algunos otros ya ampliaron sus alrededores, pero ahí estamos ampliando el templo del Espíritu Santo. Y otra frase
que me gustó mucho, dice: soy gordo porque sería injusto ser bonito, inteligente, talentoso y también flaco, ¿no? Creo que eso expresa bastante bien el sentimiento de algunos, aunque no sea real. Pero bueno, ¿qué dicen los medios en cuanto a los problemas de salud? Esto es algo muy importante. Los medios últimamente en las noticias podemos ver que están hablando de qué está sucediendo con la salud de las personas. Por ejemplo, hay problemas en cuanto al aumento de peso. Resulta que leí esta semana que una persona ahorita en la cuarentena está gastando aproximadamente de 200 a 400 calorías menos de las que gastaría yendo a su trabajo, moviéndose a la escuela, es decir, con actividades, ¿no? Esto, pues obviamente se debe al sedentarismo que estamos enfrentando hoy en día. El hecho de no poder salir de nuestras casas, pues nos mantiene sentados, nos mantiene sin movernos, y pues esto provoca que no gastemos todas las calorías que consumimos, y los que sabemos un poquito de nutrición, tal vez no mucho, pues nos damos cuenta que cuando las calorías que consumimos son superiores a las que gastamos, pues empezamos a acumular ahí grasita, ¿no? Otro de los problemas es el sedentarismo, les decía. Un tercer problema son los problemas de estrés y ansiedad, que al producir también ciertos fluidos, no sé cómo llamarlos, ciertas hormonas, no permiten que se puedan digerir los alimentos de la mejor forma, y también eso favorece el aumento de peso. Entonces tenemos por ahí esta parte del aumento de peso. Otra cosa que tenemos son desórdenes de sueño. El sueño es un tema muy, muy delicado en temas de salud. Para nosotros poder dormir bien nuestras 8 horas que requeriríamos, ustedes como jóvenes alrededor de unas 8 a 10 horas más o menos, necesitamos tener una rutina específica. Necesitamos levantarnos a cierta hora, hacer ciertas cosas y después retomar el sueño, ¿no? Necesitamos dormir. Pero con esta cuarentena lo que estamos viendo es que no hay estas rutinas en el sueño, ¿no? O sea, nos despertamos a las 3 de la tarde, nos dormimos a las 2 de la mañana viendo alguna serie, y nos volvemos a despertar al día siguiente muy tarde, ¿no? Esto también obviamente no permite que tengamos la mejor función también en nuestro estómago, ¿no? Porque no hay horarios establecidos para las comidas. El hecho de que estemos metidos mucho en redes sociales, el hecho de que tengamos el celular casi todo el día, también está contribuyendo a que la luz que desprenden estos artefactos, pues no permita que cuando llegan las horas oscuras se empiece a producir las hormonas que nos permiten dormir. Entonces, esto genera una pérdida o un desorden en el sueño. Si a alguien le está pasando ahí, nada más dele su like y sabré que todos vamos por las mismas, ¿no? ¿Qué otras cosas nos hablan las redes sociales? Hay aumento de adicciones también. Tristemente, aun cuando el gobierno ha hecho algunas cosas como prohibir en ciertos días o en ciertos municipios o alcaldías la venta de alcohol, resulta que el alcoholismo se está aumentando. Hay una creciente adicción hacia el alcohol, pues justamente por el estrés y la ansiedad que provoca estar encerrados. Y vemos esto, hay un aumento también en el tabaquismo y en algunas otras drogas. Y pues hay otros factores adictivos. Por ejemplo, habrá quien me pueda hablar acerca de la adicción que generan los videojuegos en este tiempo, ¿no? ¿Cuántas horas puedes dedicarle a un videojuego? O también la adicción que pueda generar Netflix. Leía también en la semana, ¿no? un comentario por ahí que subían. Decían, si una persona hiciera una película de 9 horas, ten por seguro que nadie la vería. Pero haces una serie de 14 capítulos y cada capítulo de 1 hora y una persona la va a ver durante el día. Entonces también Netflix por allá nos genera adicción. Y otro factor de los problemas de salud que encontramos es que vemos una agudización de las enfermedades. Las personas que de por sí ya tienen diabetes, obesidad, presión arterial alta y algunas otras enfermedades, en este tiempo por el sedentarismo pues está propiciando que se agudicen estas enfermedades. Entonces todo eso lo estamos viendo el día de hoy. Y considerando todo esto, chicos, hoy les tengo una propuesta. Hoy vamos a estudiar. La propuesta que les tengo es que estudiemos qué dice la Biblia sobre la salud. Y vamos a ver también
si Dios se interesa en nuestra salud física? Son dos preguntas que hoy nos vamos a contestar y con esto nos vamos a plantear una propuesta para trabajar en esto. Entonces, esto es lo que va a guiar. Y lo primero que quiero decirles, chicos, es que en nuestra vida cristiana podemos tomar dos visiones. Hay una visión dualista y hay una visión integral. Estas dos visiones están muy metidas dentro de la iglesia y tienen que ver con esta creencia que tenemos sobre el alma y el cuerpo, ¿no? Decimos alma y cuerpo son dos agentes separados y cuando vemos una visión dualista de nosotros decimos el alma y el cuerpo son dos cosas diferentes, son independientes la una de la otra y parecería que son opuestas, ¿no? Entonces nos justificamos diciendo, bueno, yo no cuido el cuerpo porque estoy cuidando el alma. Y esto debo de confesárselos, cuando yo tenía más o menos unos 15 o 16 años, leí una de las cartas de Pablo que el apóstol decía, ejercítate para la piedad porque el ejercicio físico poco aprovecha, ¿no? Y yo decía, pues perfecto, entonces me dedico a la piedad y no me dedico nada al ejercicio físico. Y no, resulta ser que cuando vemos esto estamos enfrentando una posición dualista y pensamos que hay cosas que son santas, que son las que se dedican al alma, y cosas que son no santas o profanas y que son las que vemos en el cuerpo. Ejemplo de esto, cuando vamos a la iglesia decimos, ahora sí estoy en un lugar santo, ahora sí me tengo que comportar de cierta forma, y cuando salgo del templo no me importa cómo me comporte porque pues allá ya no es santo, ¿no? O hay lugares especiales aún dentro de nuestros templos, ¿no? Aquí sí está la presencia de Dios y allá no está la presencia de Dios, por eso en este lugar me porto de cierta forma y en este salón me comporto de otra forma. Vivimos esta parte dualista, creemos que son cosas separadas, cuando en realidad la visión que tiene la Escritura es una visión integral. Esta visión integral que nos dice, alma y cuerpo son dos partes complementarias e interdependientes, es decir, el alma va a depender del cuerpo y el cuerpo depende del alma. Yo les preguntaría, cuando pecamos, ¿con qué pecamos? ¿Con el alma o con el cuerpo? Con ambas cosas. Uno no puede pecar si no está ocupando su cuerpo. Cuando alabamos a Dios, ¿con qué lo alabamos? ¿Con el alma o con el cuerpo? Con las dos cosas, chicos. ¿Qué es más importante para Dios? Ambas cosas son importantes en la Escritura. De hecho, el escritor bíblico, cuando ustedes revisan, por ejemplo, el libro de los Salmos, cuando ustedes revisan la idea que tiene Pablo, esta idea de que el cuerpo es algo malo tiene que ver más con una concepción griega que con una concepción bíblica. La concepción bíblica no distingue dos partes del ser humano, distingue a un ser humano integral. Cuando ustedes leen, por ejemplo, en Salmos, que habla acerca del alma, mi alma alaba a Dios, lo que está diciendo el salmista es, mi ser entero alaba a Dios. No hay un dualismo que podamos distinguir claramente en la Escritura. Esta parte es muy importante en la salud. ¿Por qué? Y quiero que ustedes que estén ahí en casa piensen en algún momento en el que hayan invitado a su pastor a su iglesia, a su casa, perdón. Y al pastor lo primero que le van a dar es una Coca-Cola, porque, y perdón por el comercial, pero pues esa es la bebida oficial de los pastores, ¿no? Por ahí una frase que dice, ¿no? Cuando la coca es poca, al pastor le toca. Entonces, esa es como la frase común. Pero pensamos que al darle una Coca-Cola a nuestro pastor estamos pues sirviendo lo mejor, no sé qué pensemos. Y nos olvidamos que eso afecta el cuerpo. Y si afecta el cuerpo, también es una actividad espiritual que está siendo afectada. No podemos separar la parte de nuestro cuerpo con la parte espiritual. No hay un dualismo real. Esto a lo mejor es para un estudio, ¿no? Cuando morimos, el alma va con el Padre, el cuerpo queda en la tierra, pero aún así estas son situaciones temporales porque al final va a venir la resurrección y de eso vamos a hablar hacia el final. Pero alma y cuerpo son uno solo en el ser humano. Es tan espiritual hacer ejercicio como es espiritual ir a la iglesia cada 8 días. Resulta ser igual de espiritual. Si no cuidas tu cuerpo, no estás cumpliendo las funciones reales que tu cuerpo requiere para cumplir su diseño, y con cumplir su diseño está alabando a Dios. Entonces vemos estas dos visiones
Y la visión que debe de prevalecer, pues, es la visión integral, esta visión que no distinga. Ahora, al hablar de algo integral, vamos a ver qué dice la Escritura, y vamos a ver acá en el libro del profeta Daniel. Les puse una selección de versículos tomados de esta versión, y dice el versículo 1: debían ser jóvenes bien parecidos y sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender, y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. Versículo 5: para su alimentación diaria el rey señaló provisiones de su propia comida y de su propio vino. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales serían presentados ante el rey. Entre estos jóvenes se hallaban Daniel, Hananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Recordemos un poquito el contexto de esta porción de la Escritura. El reino de Judá se enfrenta con una invasión de los babilonios, y los babilonios los van a llevar a una deportación. Pero no llevan a la deportación a cualquier persona. Seleccionan, estos babilonios eran inteligentes, y se llevaban a cualquier persona, pues iba a haber fallas. Entonces los babilonios seleccionan y dicen, a ver, ¿cómo tienen que ser las personas? Bueno, vamos a ver en la Biblia cómo dice que tienen que ser. Básicamente, dice la Escritura, estas personas tienen que ser guapos, tienen que estar preparados, tienen que ser inteligentes y tienen que ser políticamente correctos, ¿no? Por ahí es lo que diría la Escritura, y dirían, ¿cómo guapos? Pues sí, ahí está hablando la Escritura, que fueran bien parecidos y que no tuvieran defectos físicos. Entonces, no escogían a cualquier persona, escogían a alguien guapo, ¿no? Preparados, dice que tenían que estar capacitados y para poder estar junto al rey. Inteligentes se refiere a que ellos también tenían esta facilidad de adquirir conocimiento. Imagínense que a estos jóvenes les tuvieron que enseñar un lenguaje nuevo, les tuvieron que enseñar normas nuevas y reglas nuevas, entonces tenían que aprender de forma fácil. Tenían que estar listos para la corte del rey en 3 años. Yo llevo cerca de 12 o 15 años intentando aprender inglés y apenas voy en el verbo to be. Ahora imagínense lo que hacen o lo que tenían que hacer estos jóvenes para aprender un idioma nuevo en 3 años. Y tenían que ser políticamente correctos. ¿A qué me refiero? A que tenían que tener las capacidades necesarias para poder dialogar y discutir con los altos funcionarios del rey. A veces nosotros nos peleamos con el maestro de la secundaria o de la prepa porque no tenemos esta facilidad para poder discutir y dar argumentos, ¿no? Entonces vemos esta situación con estos jóvenes. Y a estos jóvenes, y no quiero antojarlos, yo acabo de comer, así que a mí no se me está antojando, pero a estos jóvenes se les dio una ración diaria de la comida del rey. ¿Cómo era esta ración diaria? Pues normalmente, cuando el rey daba de comer lo sacrificado a los ídolos, es decir, sacrificaban animales y demás, y esa era la porción de la comida del rey, y de esa comida les compartía a estos jóvenes que habían sido deportados, ¿sale? En muchos casos ustedes verían ahí un plato de carnitas, que si sabemos para la ley judía está prohibido comer carne de puerco. Verían mariscos, y los mariscos también están prohibidos, y verían un montón de cosas que para la ley judía están prohibidas, ¿no? Entonces esta era la porción de la comida del rey que tenían estos jóvenes. Y Daniel hace algo. Esta versión me gustó mucho. Dice, en lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba. Y esto es muy interesante, y quiero que hagamos énfasis en esta parte de en lo íntimo, cuando estamos hablando de la intimidad. Y me gustaría que reflexionaras un poco en ese tiempo. ¿Qué haces en lo íntimo? ¿Qué haces cuando nadie te está viendo? ¿Qué haces cuando te quedas a solas en tu cuarto? ¿O qué haces cuando no está el maestro de educación física para decirte lo que tienes que hacer? ¿O qué haces cuando no está el instructor del gym que te dice que tienes que hacer ciertos ejercicios? ¿Qué haces cuando estás solo? Y podríamos resumir ¿qué haces cuando estás solo en una palabra? Y
esa palabra es integridad. La palabra integridad tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, con ser alguien íntegro, no alguien dividido. Diríamos que la integridad es hacer lo correcto cuando nadie te ve. Y por eso te pregunto, ¿qué haces cuando está la puerta cerrada? Daniel lo que decidió fue no contaminarse. Ser íntegro también se trata de integrar o de hacer en uno solo todos los aspectos de tu vida. Es decir, tú no tienes una vida cristiana y una vida secular. El cristiano tiene una vida nada más. Si tuviéramos dos vidas, en realidad eso sería hipocresía. Pero la escuela donde estudias no es una escuela secular. Es una escuela cristiana porque estás tú ahí. El trabajo en donde estás no es un trabajo secular. Es un trabajo cristiano porque tú estás ahí. Y esta parte es muy importante. No tenemos dos vidas que andar viviendo. Y es importante hablar esto en términos de salud. Porque no es menos espiritual cuidar tu alimentación, cuidar tus horas de sueño, cuidar tu cuerpo, que cualquier otra actividad que hagamos en términos espirituales. Tanto con una como con otra cosa tú estás alabando a Dios. Y eso debemos de tenerlo bien presente. Somos uno solo, no solamente en aspectos morales o en cuestiones éticas. Somos uno aún en las cosas que hacemos y que parecerían más sencillas. De ahí que el maestro, cuando narra la parábola de los siervos, una frase que queda muy grabada es: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Es decir, la fidelidad tiene que ver con lo poco también. No solamente tiene que ver con lo mucho, tiene que ver con las pequeñas acciones que nosotros realizamos. Y ahora hagamos un repaso de los problemas de salud que veíamos hace un momento. Y te preguntaría, ¿en qué problemas de salud estamos nosotros hoy en los que no estamos siendo fieles en lo poco? Aumento de peso, desórdenes del sueño, aumento de adicciones, la agudización de nuestras enfermedades. ¿En cuáles de estas cosas no estamos siendo fieles en lo poco y nos está afectando en lo mucho? Cosas que ustedes hagan hoy a su edad, chicos, hablando en términos de adicciones, de desórdenes, les van a afectar toda su vida. El tiempo para cambiar es hoy. No esperen a que sean ancianos, a que pasen unos años y a que las cosas cambien. Si no cambias hoy las cosas, no van a cambiar nunca en tu vida. Lo que no empieces a construir en hábitos el día de hoy son hábitos que van a permanecer en tu vida por siempre. Hoy es el tiempo de cuidar estos aspectos de la salud. La salud tiene que ser algo integral. La salud para el cristiano debe de ser algo integral. Y para poderlo ver, basan algunos textos, algunos mandamientos. Y tenemos el gran mandamiento. Dice este gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso dice Mateo 22:37. Es decir, tienes que amar al Señor con todo. No solo con una parte de ti, tienes que amar al Señor con todo. Y amar al Señor con todo también tiene que ver con el cuidado de lo que haces con tu cuerpo. Entonces, ama al Señor también con tu cuerpo. Dice el apóstol Pablo: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? Y de ahí surge el meme que veíamos al principio. ¿Y que ustedes no son dueños de sí mismos? Es decir, el cuerpo que tienes es un cuerpo prestado, no te pertenece. ¿Qué estás haciendo con ese templo? ¿Hacia dónde lo estás dirigiendo? Y les comento que tal vez también para mí este es un llamado de atención que el Señor me estuvo haciendo durante ese tiempo de meditación de la palabra. ¿Qué estoy haciendo con el templo del Espíritu Santo? ¿No? Hay quien dice, pues lo estoy ampliando para que quepa más. No, eso al final de cuentas va a terminar en destrucción. ¿Qué hacemos cuando no cuidamos nuestra salud? Ahora, ¿qué tan importante es el cuerpo para el Señor? El Señor, cuando nos hizo seres materiales. Adán y Eva tenían un cuerpo material. Antes de pecar, tenían un cuerpo material. Entonces, el cuerpo no es algo pecaminoso. El pecado es la desobediencia hacia Dios.
pero el cuerpo en sí mismo no es algo pecaminoso. Y entonces en la resurrección, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros pecamos, nuestro cuerpo entra también en maldición y por eso pasamos también por muerte. Pero en el tiempo de la resurrección dice, Él transformará el cuerpo de nuestra humillación, quiere decir este cuerpo que hoy padece muerte y enfermedades, para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Y aquí se está refiriendo al cuerpo de Jesucristo resucitado. Cuando Jesús resucitó, y la resurrección de Jesús nos da esperanza, cuando Jesús resucitó, esta resurrección fue en un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no pasa por enfermedad, que ya no va a pasar por la muerte, que no está sujeto a las pasiones. Es un cuerpo glorificado y en ese mismo cuerpo glorificado vamos a resucitar nosotros. Tan importante es la parte material. No pensemos que lo material es malo. Lo que hace que sea bueno o malo algo tiene que ver con el pecado. Y nosotros que hemos sido rescatados por medio de la sangre de Cristo tenemos esperanza en la resurrección. Y tenemos esperanza en que nuestro cuerpo va a ser glorificado. ¿Saben? Hoy presentamos una pandemia y hay personas que han dicho que esto ha sido consecuencia de un pecado directo. Yo les digo, toda enfermedad, no importa cuál sea, es consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido pecado no habría enfermedades y no habría muerte. Entonces, toda enfermedad es consecuencia del pecado, a veces, y solo a veces, de un pecado en específico, ¿no? Como una forma de reprensión de Dios. Ahora, esto nos tiene que mover a vivir en salud, a que nuestro cuerpo sea un cuerpo sano, un cuerpo saludable, un cuerpo que realmente alabe a Dios. Ahí está la justificación para hacerlo. ¿Cómo vivir saludablemente? Y ya casi estamos por terminar este tiempo. Primero, para vivir saludablemente tenemos que entender qué es la integridad. Si entendemos qué es la integridad, si entendemos que integridad no solamente tiene que ver con vivir moralmente bien, con tener una corrección política, una corrección ética, si entendemos la integridad vista desde aún nuestro cuerpo, vamos a vivir en salud, entonces vivamos en integridad. ¿Qué otra cosa para vivir saludablemente? No subestimar los consejos. Cuando vemos a Daniel, cuando vemos lo que Daniel decidió en su corazón, él estaba respetando los consejos de sus antepasados expresados en la ley de Moisés. Cuando Dios prohíbe la carne de puerco para el pueblo judío, tiene que ver con una cuestión de salud. Cuando el Señor prohíbe los mariscos para el pueblo judío, tiene que ver con una cuestión de salud. Entonces, en ese sentido, las leyes que Dios les da son leyes que los protegen, son leyes que están a su favor. Por eso no subestimar los consejos. Si tu papá te dice algo, si tu mamá te dice algo, si el maestro en la escuela te está diciendo algo, es porque ellos ya pasaron por esa experiencia. Ellos ya conocen un poquito más de la vida. A veces cuando somos jóvenes queremos comernos el mundo a mordidas, pero aprendamos a tomar los consejos de personas que ya pasaron por lo que nosotros estamos pasando. Escuchémoslos. Claro, también nosotros tenemos que vivir nuestras experiencias y esas experiencias nos formarán. Pero también escuchemos lo que están diciendo las demás personas. Pudiera ser que esto nos evite muchos dolores. Otro de los consejos, y creo que este es el consejo central y por eso está justamente a la mitad. Tienes que escoger a Dios antes que otra cosa. Escoger a Dios antes que otra cosa va a mantener en equilibrio tu vida. ¿Por qué? Porque muchos podrán decir, bueno, Daniel me acaba de decir que tengo que cuidar mi cuerpo y entonces me la paso 5, 6, 10 horas en el gimnasio. A ver. Daniel me acaba de decir, el ejercicio es tan espiritual como orar, entonces ahora me voy a correr todas las mañanas y voy a dejar de orar. No, la oración no se sustituye con nada, esa es relación con Dios. Voy a dejar de leer la Biblia, tampoco. Debe de haber un equilibrio. Si escoges a Dios primero, tu vida va a estar equilibrada. Vas a vivir con menos problemas. Vas a vivir con menos ansiedad, porque tu vida va a estar equilibrada en el centro, que es Dios. Si Él es nuestro creador,
Él nos ha dado el propósito de nuestra vida, y si nuestra vida está centrada en Él, todo lo demás que hagamos, todo lo que suceda alrededor va a estar en un equilibrio. Por eso es importante escoger a Dios primero. Dice el maestro, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. El problema es que a veces buscamos todo lo añadido y al final, si nos sobra tiempo, buscamos el reino de Dios. ¿Sabes? Eso es como querer poner unos caballos atrás de un carro y que lo empujen. No va a avanzar. Si pones a los caballos enfrente jalando el carro, ese carro va a avanzar. Pongamos las cosas en orden. Busquemos primero el reino de Dios. Otro consejo muy importante, relaciónate con personas que te mantengan saludable. Cuando leemos la narración bíblica de Daniel, nos damos cuenta que él tenía amigos. Ananías, Misael y Azarías. La Biblia no dice que Daniel les haya preguntado a sus amigos, oigan amigos, ¿cómo ven? ¿Hacemos una dieta kosher como la de los judíos? No les dijo eso, ¿no? No vemos esa parte en la escritura. Pero ¿qué vemos? A Daniel impulsando a sus amigos, diciéndoles a sus amigos, pues bueno, vamos a hacerlo. No les preguntó, les dijo, pues vamos a hacerlo, y le dijo al oficial del rey, ¿sabes qué? No me traigas alimentos que estén prohibidos. Es más, vamos a darnos chance, porque el oficial del rey todavía le cuestiona y le dice, oye Daniel, pero si no te doy la comida del rey y días después tú estás más flaco y te ves desnutrido, pues el rey a mí me va a regañar. Y Daniel le dijo, vamos a hacer algo, 10 días. Vamos a hacer la prueba por 10 días. Si en 10 días ves que mi semblante decayó, que nos vemos desnutridos, ya suspendemos esta dieta y me das lo que quieras que comamos. Pasaron esos 10 días y dice la Biblia que eran los más fuertes. Entonces, tengamos amigos que nos impulsen a hacer esas cosas. Tengamos amigos que nos impulsen a acercarnos a Dios y no amigos que nos alejen de Dios. Tengamos amigos que nos impulsen a vivir saludablemente, y no solamente en el aspecto de la salud física, sino también en el aspecto de la salud espiritual y emocional, de la que hemos venido hablando también en semanas pasadas. Tengamos buenas relaciones. Hay dichos que decían los abuelitos y que son muy ciertos. Por ahí decía, el que se junta con lobos, al final va a aprender a aullar. Más o menos, por ahí va la idea, decía el chavo. Pero esto es muy cierto, o sea, con quien te relaciones, con quien estés, va a influenciar mucho cómo seas. Júntate con amigos que vivan una vida sana para que también tú estés en sanidad. Y sé inteligente en tus elecciones. Sé inteligente en qué es lo que decides hacer con tu tiempo. A toda acción hay una reacción. Por ahí decía Isaac Newton. Toda acción va a tener una reacción. Si tú cuidas tu cuerpo, eso tiene una reacción. Si no cuidas tu cuerpo, eso va a tener una reacción. Toma decisiones inteligentes. Daniel, en el pasaje que leíamos, fue inteligente y decidió no contaminarse. Y esa inteligencia lo condujo a lo siguiente. Miren, dice la palabra de Dios, versículo 15. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Dice, a estos 4 jóvenes, versículo 17 del capítulo 1, a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencias. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Es decir, Dios bendice a aquellas personas que están cuidando su cuerpo. Hay una frase por ahí. La sanidad es un regalo de Dios, ¿no? O sea, cuando vemos, por ejemplo, a un paralítico que después de cierto tiempo y con fe oramos por él y se levanta de las sillas, es un regalo de Dios, esa es sanidad. Ahí es Dios operando directamente. Los que eran ciegos y recobran la vista, los que eran mudos y pueden hablar, los que eran sordos y de pronto escuchan. Esos milagros de sanidad son milagros de Dios, son regalos de Dios. Pero la salud, chicos, la salud es una recompensa por lo que hacemos día con día. La salud se va sumando día con día. Por eso hay que ser inteligentes en las decisiones que tomamos. Y bueno, Daniel hizo una propuesta. Dice
la palabra de Dios que en lo íntimo se propuso no contaminarse con la comida del rey. Y hoy a mí me gustaría también hacerte esta misma propuesta. Que en lo íntimo digas, no me voy a contaminar con la comida del rey. Y esto implica muchas cosas. No voy a contaminar mi alimentación. Voy a cuidar el ejercicio o el no ejercicio que hago. Voy a cuidar a qué hora me duermo, qué cosas veo en internet. Voy a cuidar el tiempo que le dedico a la oración y a la meditación de la palabra de Dios. La pregunta para ti hoy sería, ¿tú aceptas la propuesta? Esperemos que así sea. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en este tiempo tú nos has permitido meditar en tu palabra. Tú nos has hablado, Señor, a través de estas líneas del profeta Daniel. Así que te pedimos, Padre, que lo que hoy hemos escuchado lo grabes en nuestro corazón, lo grabes en nuestra mente, Señor, y sobre todo que no quede guardado, sino que se lleve a la acción. Que no sea algo que guardemos en un baúl, sino sea algo que estemos haciendo día con día. Que tú, Señor, nos impulses a cuidar mejor nuestro cuerpo, a vivir una integridad. Que no te alejes, Señor, de lo que hacemos. Que tú estés hablando a nuestro corazón y que tu Espíritu Santo dirija nuestro día a día. Te damos la gloria, Señor. Te damos alabanza solamente a ti porque eres el único merecedor de ella. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pues bueno, chicos, con esto me despido de ustedes. Si quieren dejar algún comentario en la página, si quieren algún dato adicional, si quieren que les comparta la presentación que hoy estuvimos viendo, ahí escriban en sus comentarios, o bien Betsy tiene la presentación, entonces igual si se la quieren pedir a ella, con toda libertad pueden pedírsela y estamos para servirles. Actualmente soy en la Iglesia del Mesías con el grupo de jóvenes. Entonces, si alguien en algún momento también quiere estar ahí con nosotros, pues bueno, se puede integrar. Tenemos actividades en línea ahí para que estén al pendiente también. Y pues estamos trabajando, chicos. Estaremos orando por ustedes. Y damos gracias a Dios por la vida de la unión, que ha permitido que siga trabajando durante este tiempo de cuarentena, que no detuvo el trabajo, sino que al contrario sigue abonando día con día. Así que bueno, chicos, me despido. Que el Señor les bendiga y estamos en comunicación a través de las redes sociales.